Henri de Toulouse-Lautrec-Montfort nació en un mundo de viejos privilegios. Su familia venía de muchos siglos atrás, una familia orgullosa de nobles franceses. Llegó en 1864 al castillo del Bosc, en Albi, al sur de Francia. Sus papás, el conde Alphonse y la condesa Adèle, eran primos hermanos, algo común en las familias nobles que querían cuidar su sangre y sus tierras. Pero esta unión traía riesgos que no se veían. Se esperaba que el joven Henri viviera una vida de cabalgatas, caza y manteniendo alto el nombre de la familia. Sus primeros años estuvieron llenos de las costumbres y lo que se esperaba de la nobleza francesa, un mundo muy distinto al que después iba a vivir y pintar para siempre en su arte. La comodidad era enorme. El futuro parecía ya escrito. Su niñez, aunque con privilegios, pronto dio un giro inesperado. La gente a su alrededor notó que tenía talento para el arte desde chico. Hacía bocetos y dibujaba con ojo atento, mostrando la vida en las tierras de su familia. Le gustaban las actividades al aire libre típicas de su clase, pero algo malo se acercaba. Su cuerpo no se estaba desarrollando como se esperaba. La enfermedad genética, que después se supo que era picnodissostosis, empezó a mostrarse. Esta enfermedad rara afecta cómo crecen los huesos, haciendo que se rompan fácil y que la persona sea bajita. Sus papás, especialmente su mamá, se preocuparon cada vez más cuando vieron que su cuerpo no crecía igual que el de otros chicos de su edad. La imagen ideal de un joven noble empezó a romperse, anunciando un futuro muy distinto al que se pensó cuando nació. Los momentos más importantes de su juventud estuvieron marcados por lastimaduras graves. A los 13 años, se quebró el fémur izquierdo. Casi un año después, se rompió el derecho. Estos accidentes, seguramente empeorados por su enfermedad, hicieron que sus piernas dejaran de crecer. Su cuerpo siguió creciendo normal, pero sus piernas quedaron del tamaño de las de un nene. Llegó a medir solo 1,52 metros, o 4 pies y 11 pulgadas, de alto. Esta realidad física trajo no solo dolor y límites, sino también un fuerte golpe emocional. El mundo de las actividades fuertes de los nobles ahora estaba cerrado para él. Se convirtió en alguien de afuera en su propio círculo social. Su cuerpo era muy diferente a los ideales fuertes de su familia. Esta experiencia, sin duda, empezó a cambiar su forma de ver la vida. La diferencia entre su nacimiento noble y su problema físico era grande, y lo marcó mucho. Era un conde, pero su cuerpo lo hacía diferente. Esta doble realidad le dio una mirada social única. Podía entender los privilegios desde adentro, pero su propia experiencia de ser diferente, de ser un observador en vez de participar del todo en algunas cosas de la vida noble, seguramente hizo que sintiera mucha empatía por la gente que estaba al margen. Su familia, aunque lo apoyaba, también representaba ese mundo común del que él se sentía cada vez más lejos. Sus límites físicos lo llevaron más hacia el arte, un lugar donde su mente rápida y su ojo agudo podían mostrarse del todo, sin los problemas que le ponía su cuerpo. Su arte se convirtió en su voz, su forma de andar y entender el mundo. París durante la Belle Époque, más o menos desde los años 1870 hasta que empezó la Primera Guerra Mundial, era una ciudad que vibraba con los cambios. Era un centro mundial para las artes, la cultura y la innovación. La Torre Eiffel, un símbolo de lo moderno, se alzaba hasta el cielo. Los cafés bullían de discusiones sobre ideas y mucho entusiasmo por el arte. Pero, al lado de las avenidas brillantes y los grandes bulevares, había otros mundos. Montmartre, un barrio ubicado en una colina, o butte, como le dicen en francés, en el norte de París, era uno de esos lugares. Todavía parecía un pueblito, diferente de la grandeza haussmanniana que estaba más abajo. Este barrio se estaba convirtiendo rapidísimo en el centro de la vida bohemia, un imán para los que querían escaparse de las reglas de la sociedad rica y encontrar nuevas formas de hacer arte y de vivir. El estilo particular de Montmartre atraía mucho a la gente. Sus calles torcidas y de adoquines, sus molinos de viento de antes
como el Moulin de la Galette y sus muchísimos cabarets y lugares para bailar, creaban un ambiente especial, un poco como de campo, dentro de la ciudad enorme. Los talleres de los artistas eran muchos y baratos. El aire mismo parecía lleno de energía para crear. Personas importantes como Van Gogh, Renoir y Degas ya habían encontrado ideas allí. Era un lugar donde las diferencias entre ricos y pobres parecían menos importantes, donde los dueños de las casas a veces aceptaban una pintura en vez de la plata del alquiler. Esta libertad era como algo mágico para los artistas y escritores jóvenes que querían romper con las reglas viejas del arte y probar cosas nuevas. El barrio tenía una energía fuerte y salvaje, muy diferente a los salones elegantes del centro de la ciudad. La fama de Montmartre como un refugio para crear estaba bien ganada. Se lo veía como un lugar seguro para la gente original, los rebeldes y los que hacían arte de vanguardia. Aquí, las reglas de la sociedad se podían discutir y hasta mostrar que no te importaban. La absenta, una bebida fuerte, corría sin problemas en sus cafés, ayudando a las charlas y a los experimentos de arte hasta tarde en la noche. El barrio no solo atraía a pintores y poetas, sino también a artistas de espectáculos, músicos y mucha gente diferente que vivía un poco al margen de la sociedad. Esta mezcla de gente, llena de vida y a veces un poco desordenada, daba muchísimas ideas para un artista que sabía mirar. Montmartre no era solo un lugar, era una forma de pensar, un símbolo de libertad para el arte y una manera de alejarse de cómo se suponía que todos debían ser en esa época. Su realidad dura y un poco sucia era tan parte de su encanto como las cosas nuevas que prometía en el arte. Para Toulouse-Lautrec, Montmartre fue más que un simple lugar para trabajar. Se convirtió en el hogar de su espíritu. Cuando llegó, a principios de los años 1880, se metió de lleno en ese ambiente que te atrapaba. Encontró que la gente lo aceptaba y se hizo amigo de los que vivían allí. Que él venía de una familia rica y con títulos ya no importaba tanto, o quizás su forma única de ver las cosas, marcada por cómo era su cuerpo, lo ayudó a conectar muy fuerte con un mundo que festejaba ser diferente y no seguir las reglas. La energía fuerte, la vida nocturna llena de color, la variedad de personajes, todo eso conectaba con su forma de sentir el arte. Alquiló talleres allí, vivió allí y usó sus cafés, cabarets y prostíbulos como los temas principales de su arte, que fue algo totalmente nuevo. Montmartre le dio el escenario donde todo su talento pudo mostrarse por completo. El Moulin Rouge, que abrió sus puertas en 1889, se convirtió enseguida en uno de los lugares favoritos y más conocidos de Lautrec, y una de sus mayores fuentes de inspiración. Su molino rojo, como un recuerdo del pasado de Montmartre, se volvió un símbolo de la noche de París. Adentro, el ambiente era pura energía. Se mezclaban espectadores de todas las clases sociales, desde aristócratas que buscaban algo de emoción picante hasta parisinos de clase trabajadora que salían a divertirse por la noche. Lo más destacado era el cancán, bailado con una energía tremenda y sin control por bailarinas que se hicieron famosas en el barrio. A Lautrec le fascinaban personajes como la Goulou, conocida por sus patadas altas y atrevidas y su gran apetito, y Valentin, Le Dessosset, su compañero de baile, flaco y ágil. Él captaba la energía y la forma de ser de ellos con una cercanía y una fuerza increíbles. Más allá de las luces brillantes del Moulin Rouge, Lautrec iba seguido a muchos otros lugares de Montmartre. Le Mirliton, el cabaret que manejaba el carismático y a veces un poco ácido con sus comentarios cantante Aristide Bruin, era otro de sus preferidos. Bruin, con su típica capa negra, bufanda roja y sombrero de ala ancha, se convirtió en un personaje que aparecía mucho en los afiches de Lautrec. También estaba Le Chat Noir, un cabaret que fue de los primeros en mezclar teatro de sombras, poesía y canciones, y que atraía a un público más de escritores y artistas. Muchos cafés concert más chicos y salones de baile,
cada uno con su onda particular y su propia gente. También le llamaban la atención a Lautrec. Él era una cara conocida en estos lugares, un observador callado, sentado en una mesa en un rincón, siempre con su cuaderno de dibujo en la mano. Eran como sus laboratorios para estudiar cómo era la gente. La presencia de Lautrec en estos lugares de noche era constante y con un objetivo claro. No era solo un cliente más, era como un investigador de la noche. Llenaba muchísimos cuadernos con dibujos rápidos, capturando los gestos, las caras y el ambiente general de los lugares que visitaba. Conocía a los artistas, a los empleados y a los clientes de siempre. Entendía los ritmos de estos lugares, los sube y baja de la emoción y el cansancio. La gente de su época muchas veces lo describía como un observador callado pero intenso, a cuyos ojos agudos no se les escapaba nada. Esta forma de meterse de lleno le permitía mostrar a sus personajes con una verdad que iba mucho más allá de una simple caricatura. Él veía a la gente detrás de los espectáculos, a las personas de verdad, más allá del brillo y la suciedad. Para Toulouse-Lautrec, estos cabarets, salones de baile y bares no eran solo lugares para divertirse o para escaparse de la realidad. Eran teatros vivos, escenarios donde el drama complicado de la vida de las personas se veía todas las noches. Encontraba en ellos una realidad cruda, sin filtros, que era mucho más interesante para él que las apariencias de la alta sociedad. Las risas, la desesperación, la amistad, la soledad, todo eso estaba en estos lugares, y Lautrec tenía una habilidad especial para mostrar todas esas emociones complicadas en su arte. Él miraba estas escenas, sin juzgar abiertamente si algo estaba bien o mal. Se concentraba más bien en la verdad del momento, en cómo era cada persona, y en la energía llena de vida, y a veces desordenada, de la noche de Montmartre. Su arte se convirtió en un testimonio de este mundo que él observaba con tanto detalle. El estilo artístico de Toulouse-Lautrec era reconocible al toque y súper innovador. Su forma de dibujar era la clave de su genio. Tenía una habilidad increíble para captar lo más importante de alguien o algo con unas pocas líneas fuertes y llenas de expresión. Sus contornos no eran solo bordes, transmitían movimiento, personalidad y emoción. Este dominio de la línea venía en parte de las estampas japonesas, las ukiyo-e, que eran re populares en París en esa época. Este japonismo, como se conocía esa moda, animaba a los artistas a usar colores planos, composiciones que no eran simétricas y líneas fuertes, como si fueran escritas con pincel. Lautrec tomó estas influencias y las mezcló para crear un lenguaje visual que era totalmente suyo, bien definido y directo. Su forma de usar el color también era única y muy jugada. Muchas veces usaba colores planos, vibrantes, a veces hasta chocantes, y no le iban las mezclas suaves que preferían los pintores más clásicos. Esto hacía que sus imágenes tuvieran mucha fuerza gráfica, que fueran súper llamativas y modernas. Usaba seguido pintura al óleo diluida, una técnica conocida como aplicándola en capas finitas que parecían acuarela o pastel. Esto le permitía pintar rápido y hacía que sus obras parecieran hechas en el momento, bien espontáneas. Los colores que elegía no siempre eran los de la realidad, más bien los usaba para crear un ambiente especial, mostrar cómo se sentía alguien o para que la imagen te pegara fuerte, como esa luz verde medio rara que usaba en algunas escenas de cafés. Las formas en que Lautrec armaba sus cuadros también eran una revolución para su época. Muchas veces hacía encuadres raros, cortando las figuras en el borde del cuadro como si fuera una foto sacada así nomás, sin posar. Esto daba una sensación de movimiento y de que todo pasaba en el momento, como si vos, que mirás, justo te encontraras con la escena de casualidad. Sus perspectivas muchas veces no eran las comunes, con diagonales bien marcadas y puntos de vista que te metían de lleno en el cuadro. Jugaba con las siluetas y el espacio vacío, creando composiciones que eran equilibradas y al mismo tiempo te llamaban la atención. Estas técnicas rompían con todo lo que se venía haciendo en el arte más tradicional, que armaba las escenas con mucho cuidado y a veces quedaban medio quietas. Él buscaba mostrar la vida moderna de otra manera,
Al final, el estilo de Lautrec fue un cambio enorme respecto a cómo se pintaba a finales del siglo XIX. No le importaba tanto que pareciera una foto o mostrar una belleza perfecta, sino captar la verdad y la energía de la gente que pintaba. Él se enfocaba en la personalidad, el movimiento y esos momentos que se escapan rápido de la vida en Montmartre. Sacaba todos los detalles que no sumaban y se concentraba en lo que de verdad transmitía algo fuerte. El resultado era un arte directo, potente y muy personal. Su forma única de expresarse con imágenes encajaba perfecto con los temas que elegía, y así dejó un recuerdo inolvidable de la noche de París y de la gente que andaba por ahí. Abrió un camino que inspiraría a muchísimos artistas después de él. Sección 6. La danza de la vida, capturando la energía fugaz de Montmartre. Una de las habilidades más famosas de Toulouse-Lautrec era su increíble capacidad para capturar el movimiento. Los salones de baile de Montmartre, con sus polleras que giraban y las bailarinas de cancán que levantaban bien alto las piernas, le daban muchísima inspiración. A él no le interesaban las poses quietas, congeladas. Al contrario, él buscaba mostrar la verdadera esencia del movimiento, el movimiento rápido de una bailarina girando, la fuerza de una pierna al moverse, el ritmo de la gente. Sus líneas muchas veces recorrían el lienzo o el papel, como mostrando el camino de un brazo o una pierna, o cómo se movía la tela. Él lograba congelar un momento sin que perdiera su energía, haciendo que el que miraba sintiera lo viva que era la escena. Esto era muy importante para mostrar el ambiente lleno de vida, casi frenético, de lugares como el Moulin Rouge. Además del movimiento obvio de los bailarines, Lautrec era un genio capturando expresiones que duraban poquito y cosas sutiles que sentían por dentro. Una mirada cansada de un artista detrás del escenario, una sonrisa cómplice entre dos mujeres, la cara de aburrimiento de una camarera o la mirada calculadora de un cliente. Estos pequeños momentos humanos los dibujaba con una claridad increíble. Tenía una habilidad especial para ver más allá de lo que la gente mostraba y mostrar cómo eran por dentro sus personajes. Esa forma profunda de ver la psicología le daba algo más a sus pinturas de Montmartre, haciendo que no fueran solo escenas de la vida cotidiana, sino estudios profundos de las personas. Sus retratos, incluso los que dibujaba rápido, muchas veces mostraban que entendía muy bien cómo era la persona y qué le pasaba, para lograr que se sintiera tan real y del momento, y atrapar esos momentos que duraban poco. Lautrec muchas veces trabajaba rápido, dibujaba muchísimo, siempre estaba mirando y anotando todo lo que pasaba a su alrededor. Estos dibujos rápidos que hacía en el momento en los cafés y cabarets eran la base de muchas de sus pinturas y litografías más terminadas. Esta forma de trabajar le permitía mantener la frescura y lo espontáneo de lo primero que veía. Su técnica, especialmente cómo usaba las pinturas aguadas y los contornos bien marcados, ayudaba a que pudiera pintar rápido. Él no se quedaba horas en su estudio con los pequeños detalles. Él reaccionaba directo a la vida que pasaba frente a él, pasando esa energía al material que usaba para pintar con mucha fuerza y seguridad. Al final, el arte de Toulouse-Lautrec es como una historia llena de vida de la vida nocturna de Montmartre que duraba poco. Sus obras no son solo dibujos de lugares y gente, son como la esencia pura del espíritu de esa época y ese lugar tan únicos. Él capturó la emoción, la decadencia, la tristeza y toda la energía de la gente del barrio bohemio de la Belle Époque. Cuando uno mira sus pinturas y sus láminas, casi se puede escuchar la música, oler el humo y el perfume, y sentir cómo latía la multitud. Él creó como un diario en imágenes de un mundo que era brillante, un poco sucio y muy vivo, asegurándose de que esos momentos que pasaban rápido quedaran guardados para siempre, gracias a su forma única de ver el arte. Su obra es una prueba del poder que tiene el arte para atrapar y hacer eterno lo que dura poco. Sección 9. Una huella imborrable.
El legado duradero de un genio de Montmartre. La vida de Henri de Toulouse-Lautrec fue trágicamente corta. Murió el 9 de septiembre de 1901 en el Château de Malromé, una de las fincas de su familia, pocos meses antes de cumplir sus 37 años. La causa fueron complicaciones por el alcoholismo y la sífilis. A pesar de su corta carrera, que duró poco más de una década y media, la enorme cantidad y originalidad de su obra fueron asombrosas. Dejó cientos de pinturas, miles de dibujos y más de 300 trabajos, como litografías y afiches. Al principio, la gente recibió su obra de forma variada. Algunos críticos se escandalizaron por los temas que trataba y su estilo poco común, mientras que otros reconocieron su enorme talento y originalidad. Su arte fue, sin duda, provocador para su época. La influencia que tuvo en los artistas que vinieron después fue muy grande y llegó muy lejos. Su uso audaz de la línea y el color, sus técnicas de composición novedosas y su manera de capturar la esencia de la vida moderna conectaron mucho con los nuevos movimientos artísticos que estaban surgiendo. Artistas como Pablo Picasso, en su primer periodo azul, mostraron claras señales de la influencia de Lautrec, especialmente en cómo pintaba a la gente marginada. Los expresionistas alemanes, a quienes les interesaba la emoción pura y la crítica social, también se inspiraron en cómo Lautrec mostraba la vida de la ciudad, sin miedos. Sus ganas de romper con lo que se enseñaba en las academias y de crear un estilo propio, lleno de expresión, abrieron el camino para muchos artistas modernos del siglo XX. Los esfuerzos de su madre, la condesa Adèle, y de su amigo fiel y vendedor de arte, Maurice Joyan, fueron clave para cuidar su herencia artística. Después de su muerte, ellos trabajaron sin cansancio para juntar sus obras y hacer conocer lo bueno que era. Todo esto llevó a que se abriera el Museo Toulouse-Lautrec en Albi, la ciudad donde nació, en 1922. Este museo tiene hoy la colección más grande de su arte en todo el mundo y muestra muy bien cómo fue creciendo como artista y todo lo que logró. Con el tiempo, todo el mundo empezó a reconocer que era un genio, y sus obras ahora son tesoros muy cuidados en los museos más importantes del planeta, famosas por ser tan nuevas en el arte y por su importancia para la historia. Hoy en día, Toulouse-Lautrec sigue siendo alguien que nos fascina mucho y que todavía tiene cosas para decirnos. Fue más que un simple pintor de la noche de París. Fue alguien que contó de manera profunda cómo somos los seres humanos. Su capacidad para encontrar belleza, dignidad y verdad en los lugares menos pensados y entre la gente que nadie miraba sigue llegándonos muy adentro. Su arte nos abre una ventana única para ver el mundo lleno de vida y complicado de Montmartre en la Belle Époque, pero los temas que trata, como sentirse solo, la fuerza para seguir adelante y la búsqueda de conectar con otros, son cosas de siempre. Su forma de ver las cosas, tan particular, marcada por venir de una familia rica y por su diferencia física, le permitió crear una obra que es muy personal y al mismo tiempo interesante para todos, una prueba del poder que tiene el arte para mostrar cómo es una época y lo complicada que es la vida misma.